En la historia del pueblo de Israel hay nombres que resuenan con gran fuerza, pero otros, aunque menos mencionados, esconden relatos llenos de valentía, fe y determinación. Caleb es uno de esos nombres que, aunque a veces pasa desapercibido, representa uno de los ejemplos más impactantes de obediencia y confianza en Dios. Mientras muchos dudaban y temían, él se mantuvo firme, creyendo en la promesa divina sin vacilaciones. ¿Fue acaso Caleb el verdadero elegido de Dios para guiar a Israel? ¿Por qué, a pesar de su fidelidad, no recibió el liderazgo que parecía merecer? Su historia está llena de momentos clave que nos muestran un carácter inquebrantable, una fe que superó la de muchos y una determinación que lo llevó a reclamar la tierra que le había sido prometida. Desde su aparición en el relato bíblico, Caleb se distingue por una cualidad especial: su espíritu diferente. No se dejó llevar por el temor ni por la incredulidad del pueblo, sino que permaneció fiel a la visión que Dios había dado a Israel. Su historia nos lleva al momento en que Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe desalentador, sembrando el miedo entre los israelitas. Solo Caleb y Josué vieron la tierra con ojos de fe, confiando en que Dios les daría la victoria. Pero, a pesar de su confianza, el pueblo se dejó dominar por el miedo y se negó a avanzar. Como resultado, Dios castigó a la nación con 40 años de vagar por el desierto, permitiendo que solo Caleb y Josué sobrevivieran para entrar en la tierra prometida. Pero la historia de Caleb no termina ahí. A lo largo de los años, su determinación siguió siendo inquebrantable. Cuando llegó el momento de repartir la tierra, él no pidió comodidades ni privilegios. En lugar de eso, reclamó la región montañosa de Hebrón, un territorio difícil y lleno de gigantes. A sus 85 años, aún estaba dispuesto a luchar y conquistar la tierra que Dios le había prometido. Su valentía y confianza lo convirtieron en un líder respetado. Pero ¿por qué no se convirtió en el sucesor de Moisés? ¿Por qué Dios escogió a Josué en lugar de Caleb? La historia de Caleb nos deja muchas lecciones sobre la fe, la perseverancia y el cumplimiento de las promesas divinas. Es un testimonio de que aquellos que confían plenamente en Dios pueden superar cualquier obstáculo, sin importar su edad ni las circunstancias. Su legado sigue siendo una inspiración para todos los que desean vivir una vida de fe inquebrantable. Caleb se menciona por primera vez en el libro de Números, cuando Moisés elige a 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Entre ellos estaban Caleb, de la tribu de Judá, y Josué, de la tribu de Efraín. La misión era clara: debían recorrer la tierra, observar sus ciudades y habitantes, y traer un informe que ayudara al pueblo a prepararse para la conquista. Durante 40 días, los espías exploraron Canaán y confirmaron que la tierra era tal como Dios la había descrito: fértil, abundante y llena de recursos. Sin embargo, también encontraron ciudades fortificadas y gigantes que los llenaron de temor. Cuando regresaron, 10 de los espías dieron un informe alarmante, asegurando que no podrían conquistar la tierra porque los habitantes eran demasiado poderosos. En Números 13:30, Caleb se destacó al hacer algo inesperado. En lugar de unirse al miedo generalizado, pidió silencio y declaró con firmeza que Israel sí podía tomar posesión de la tierra. Su fe contrastaba con la incredulidad de los demás, pero su valentía no fue suficiente para convencer al pueblo. El impacto de las palabras de Caleb fue inmediato. Mientras él y Josué insistían en que Dios les daría la victoria, el resto del pueblo entró en pánico. Se negaron a seguir adelante y hasta hablaron de regresar a Egipto, prefiriendo la esclavitud antes que enfrentar el desafío que Dios les había puesto. En ese momento, Caleb y Josué rompieron con la mayoría, defendiendo la promesa divina y tratando de inspirar confianza en la gente. Pero en lugar de escucharlos,
la multitud reaccionó con ira y quiso apedrearlos. Fue en ese instante que Dios intervino, declarando que debido a su incredulidad, toda la generación que había salido de Egipto moriría en el desierto. Solo Caleb y Josué tendrían el privilegio de entrar en la tierra prometida, pues demostraron un espíritu diferente y una total confianza en el Señor. A partir de ese momento, Caleb pasó 40 años en el desierto junto con el resto del pueblo, esperando el cumplimiento de la promesa. No se menciona que se haya quejado ni que haya dudado de Dios, a pesar de que sufrió las consecuencias de la desobediencia de otros. Su paciencia y fidelidad lo acompañaron a lo largo de esos años difíciles. Cuando finalmente llegó el momento de entrar en Canaán, Caleb tenía 85 años, pero su determinación seguía intacta. Se presentó ante Josué y recordó la promesa que Moisés le había hecho. La tierra que había pisado cuando fue espía le pertenecería como herencia. En Josué 14:12, Caleb hizo una petición audaz. En lugar de pedir un territorio fácil de conquistar, pidió Hebrón, una región montañosa donde aún habitaban los descendientes de los gigantes anaseos. No veía su edad como una limitación, sino como una oportunidad para demostrar que Dios todavía estaba con él y le daría la victoria. La conquista de Hebrón fue un momento crucial en la vida de Caleb. No solo tuvo que enfrentarse a enemigos formidables, sino que también tuvo que liderar a su familia y a su tribu en la batalla. Pero su confianza en Dios nunca titubeó. Con valentía, expulsó a los gigantes y tomó posesión de la tierra, cumpliendo así la promesa que le había sido dada. En Josué 14:14 se afirma que Hebrón quedó como herencia para Caleb porque siguió fielmente al Señor. Su historia es un testimonio de perseverancia, demostrando que aquellos que confían en Dios y esperan pacientemente en sus promesas verán la recompensa en su debido tiempo. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si Caleb tenía todas las cualidades de un líder, ¿por qué Dios eligió a Josué como el sucesor de Moisés y no a él? Josué y Caleb compartían una fe inquebrantable y fueron los únicos sobrevivientes de la generación que salió de Egipto. Ambos demostraron valentía y obediencia, pero Dios tenía un propósito específico para cada uno. Josué fue designado como líder militar y espiritual de Israel, encargado de dirigir al pueblo en la conquista de Canaán. En cambio, Caleb recibió una herencia personal, una recompensa por su fidelidad individual. Su papel no era gobernar a toda la nación, sino servir como un ejemplo vivo de la fe que Dios esperaba de su pueblo. Su legado no estaba en una posición de liderazgo, sino en su testimonio de valentía y confianza absoluta en Dios. Caleb nos enseña que el verdadero éxito no se mide por la posición que ocupamos, sino por nuestra fidelidad a Dios. No todos están llamados a liderar naciones, pero todos podemos ser testigos de la fidelidad divina en nuestra vida. Aunque no recibió el mando de Israel, Caleb obtuvo algo aún más valioso: la satisfacción de ver cumplida la promesa de Dios y el gozo de haber sido fiel hasta el final. A lo largo de la historia de Caleb, vemos un ejemplo inquebrantable de confianza en Dios, pero también una profunda lección sobre el tiempo divino. Durante 40 años en el desierto, él esperó con paciencia la promesa que le había sido dada. No se rebeló, no exigió su derecho antes de tiempo, ni trató de forzar su destino. En su interior, entendía que Dios cumpliría lo prometido en el momento adecuado. Este es un punto clave en su historia, porque muchas veces, cuando Dios nos da una promesa, queremos verla cumplida de inmediato. Sin embargo, la espera de Caleb nos muestra que las promesas de Dios no caducan, pero requieren paciencia y perseverancia. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿somos capaces de confiar en Dios incluso cuando la espera se alarga más de lo que esperamos? Cuando el momento de la conquista llegó, Caleb no solo tomó posesión de Hebrón, sino que se convirtió en un líder dentro de su tribu.
En Jueces 1:20 se menciona que los descendientes de Caleb continuaron con la lucha para mantener su territorio, demostrando que su legado trascendió su propia vida. A pesar de que no se le otorgó el liderazgo de toda la nación, su impacto fue tan grande que generaciones después su nombre seguía siendo recordado. En su historia vemos un contraste con muchos otros personajes bíblicos que tras recibir una promesa intentaron adelantarse a los planes de Dios. Un ejemplo claro es el de Saúl, quien perdió su reinado por su impaciencia. Caleb, en cambio, esperó, luchó y recibió lo que le fue prometido sin apresurarse ni dudar. Otro detalle importante es que Caleb no pertenecía originalmente al pueblo de Israel. Según algunos estudiosos, su linaje estaba relacionado con los kenitas, una tribu extranjera que se unió a los israelitas. Esto significa que, aunque no era hebreo de nacimiento, su fe y su obediencia lo llevaron a recibir una de las mayores bendiciones otorgadas a la tribu de Judá. Este aspecto de su historia es impactante porque demuestra que Dios no se fija en el origen, sino en el corazón de las personas. Caleb fue más fiel que muchos de los israelitas que habían visto los milagros en Egipto y el Sinaí, lo que nos recuerda que la verdadera identidad de un creyente no está en su linaje, sino en su relación con Dios. En Hebrón, la tierra que Caleb reclamó, se estableció un símbolo de su victoria y su fe. Pero la historia de este lugar no terminó con él. Siglos después, Hebrón se convertiría en una de las ciudades más importantes de Israel. Fue allí donde David fue ungido como rey y donde comenzó su reinado antes de gobernar en Jerusalén. Esto significa que la decisión de Caleb de conquistar ese territorio no solo fue una bendición para él y su familia, sino que tuvo repercusiones en el futuro del pueblo de Israel. Su historia nos muestra que cuando caminamos en obediencia a Dios, nuestras acciones pueden influir en generaciones futuras, incluso de maneras que no podemos imaginar. A pesar de su avanzada edad, Caleb nunca vio su vida como algo terminado. Cuando pidió Hebrón, tenía 85 años, pero no pensó en retirarse ni en descansar. Él mismo dijo que se sentía tan fuerte como cuando era joven y que estaba listo para la batalla. Su mentalidad nos enseña que la fe y la valentía no dependen de la edad ni de las circunstancias. En una época donde muchos buscan la comodidad y el retiro, Caleb nos recuerda que cada día puede ser una oportunidad para luchar por lo que Dios nos ha prometido. La historia de Caleb nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a mantener nuestra fe activa hasta el final de nuestras vidas? ¿O permitiremos que el tiempo y las dificultades apaguen nuestro espíritu? Al analizar la vida de Caleb, podemos ver que fue un hombre que no solo confió en Dios, sino que actuó en base a esa confianza. No se limitó a creer, sino que estuvo dispuesto a pelear por lo que Dios le había prometido. Muchas veces queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida sin esfuerzo, sin sacrificio, sin tomar riesgos. Pero Caleb nos muestra que la fe real no es pasiva, sino activa. Implica confiar, esperar y estar listo para actuar cuando Dios nos lo indique. Su historia es una inspiración para aquellos que han recibido una promesa y están en la espera. Nos recuerda que Dios es fiel, pero también que nosotros debemos mantenernos fieles hasta el final. El relato de Caleb es el de un hombre que, sin ser el líder principal, dejó una marca imborrable en la historia de Israel. No tuvo un título de autoridad sobre la nación, pero su testimonio de fe sigue inspirando a creyentes hasta el día de hoy. Su vida nos enseña que no es necesario tener un gran nombre o una posición elevada para ser grande a los ojos de Dios. La verdadera grandeza está en la obediencia, en la perseverancia y en la confianza inquebrantable en el Señor. La historia de Caleb
no solo es un testimonio de fe y perseverancia, sino también un reflejo de cómo Dios recompensa a aquellos que permanecen firmes en sus promesas. Su vida nos deja múltiples lecciones que aún hoy siguen vigentes para aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios. Una de las más importantes es su capacidad de ver las cosas desde la perspectiva divina. Cuando los espías regresaron con su informe de la tierra prometida, la mayoría se enfocó en los obstáculos, pero Caleb vio la oportunidad. Mientras otros hablaban de gigantes invencibles, él habló de la fidelidad de Dios. En Números 14:8, declaró con valentía que si Dios estaba con ellos, no había razón para temer. Este es un principio clave en la vida cristiana. La manera en que interpretamos las situaciones determina nuestra respuesta. Aquellos que miran con ojos de fe ven posibilidades donde otros ven fracasos. Otra característica notable de Caleb fue su determinación inquebrantable. Durante 40 años soportó las consecuencias de los errores de los demás sin perder la esperanza. Aunque sabía que la generación incrédula estaba destinada a morir en el desierto, él no se amargó ni se quejó. En cambio, esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios. Esto es crucial porque muchas veces nuestra fe es probada en la espera. Cuando las respuestas no llegan rápidamente, podemos caer en la frustración y la duda. Sin embargo, la historia de Caleb nos recuerda que Dios siempre cumple lo que promete, aunque el proceso tome más tiempo del que imaginamos. La paciencia y la fidelidad son recompensadas en su debido momento. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Caleb fue cuando, a sus 85 años, reclamó su herencia con la misma energía y determinación que tenía en su juventud. No pidió un lugar fácil, sino la región de Hebrón, un territorio que aún estaba habitado por gigantes. En Josué 14:11 afirmó que todavía tenía la misma fuerza que cuando Moisés lo envió como espía. Esta declaración no solo refleja su estado físico, sino también su actitud espiritual. Él nunca permitió que la edad o el tiempo debilitaran su fe. Hoy en día, muchas personas creen que después de cierta edad ya no pueden lograr grandes cosas, pero Caleb nos demuestra lo contrario. Mientras haya vida, hay propósito, y mientras haya fe, hay victoria. Otro aspecto fascinante de la historia de Caleb es su legado. Su valentía no solo le aseguró una tierra para él, sino que estableció una herencia para sus descendientes. En Jueces 1:12 vemos cómo su influencia impactó incluso en su familia. Su hija Axa también mostró determinación y valentía cuando pidió tierras con fuentes de agua, asegurando que su familia tuviera lo necesario para prosperar. Esto demuestra que la fe de Caleb no solo fue personal, sino que se transmitió a las siguientes generaciones. En la actualidad, esto nos recuerda la importancia de modelar una fe sólida para nuestros hijos y para quienes nos rodean. Cuando vivimos con integridad y confianza en Dios, dejamos una huella imborrable en aquellos que vienen después de nosotros. En la Biblia, Hebrón se convirtió en un lugar significativo para la historia de Israel. No solo fue la ciudad que Caleb conquistó con valentía, sino que más tarde se convirtió en la capital del rey David antes de establecerse en Jerusalén. Esto nos muestra que las decisiones que tomamos hoy pueden impactar el futuro de maneras que no imaginamos. La fidelidad de Caleb en reclamar Hebrón preparó el camino para que, siglos después, fuera un lugar clave en la historia del pueblo de Dios. Esto nos enseña que nuestros actos de obediencia y fe pueden tener repercusiones más allá de nuestra propia vida. El testimonio de Caleb también es un recordatorio de que no es necesario ser el líder principal para marcar la diferencia. Aunque Josué fue elegido para dirigir a Israel, Caleb no se quedó en la sombra. Su valentía y fe lo convirtieron en una figura clave en la conquista de la tierra prometida. Esto es importante porque muchas veces las personas creen que solo aquellos en posiciones de poder pueden hacer grandes cosas.
Sin embargo, la historia de Caleb nos demuestra que el impacto de una persona no depende de su cargo, sino de su carácter y su fe en Dios. Cada uno tiene un papel que desempeñar en el plan divino, y lo que realmente importa es cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. Finalmente, la historia de Caleb nos deja con una pregunta fundamental. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios sin importar cuánto tiempo tome el cumplimiento de sus promesas? En un mundo donde todo es inmediato, la paciencia y la fe son virtudes cada vez más raras. Pero Caleb nos muestra que aquellos que esperan en el Señor, que permanecen firmes en su palabra y que no se dejan vencer por las circunstancias, recibirán la recompensa. Su historia es un testimonio de que la fidelidad a Dios nunca es en vano y que al final aquellos que confían en Él verán su gloria manifestada en sus vidas. La historia de Caleb es un recordatorio poderoso de que la fidelidad y la paciencia son esenciales en la vida de un creyente. Su vida no estuvo marcada por la búsqueda de reconocimiento, sino por la convicción de que Dios siempre cumple sus promesas. Mientras otros dudaban y se dejaban llevar por el miedo, él permaneció firme, creyendo que la victoria estaba asegurada no por la fuerza del pueblo, sino por el respaldo divino. Este principio sigue vigente hoy en día. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde la lógica humana nos dice que algo es imposible, pero la fe nos llama a confiar en lo que Dios ha dicho. Caleb no se dejó intimidar por los gigantes ni por las murallas de las ciudades fortificadas. Su confianza estaba puesta en la palabra de Dios. Esta mentalidad es la clave para superar cualquier obstáculo en la vida. A lo largo de su historia, Caleb mostró una fe que no dependía de las circunstancias. En Números 14:24, Dios mismo destacó que Caleb tenía un espíritu diferente. No se conformaba con la opinión de la mayoría, ni se dejaba influenciar por la incredulidad. Este espíritu diferente es lo que distingue a los verdaderos creyentes. Aquellos que caminan en obediencia a Dios, sin importar las dificultades que se presenten. Hoy en día, este desafío sigue siendo relevante. En un mundo donde muchos dudan y se rinden ante la primera dificultad, la historia de Caleb nos recuerda que la fe genuina se mantiene firme incluso cuando todo parece ir en contra. Otro aspecto fascinante es la manera en que Caleb reclamó su herencia. No esperó a que se la dieran sin esfuerzo, sino que estuvo dispuesto a luchar por lo que Dios le había prometido. Este es un principio clave en la vida cristiana. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, pero eso no significa que no enfrentaremos batallas para alcanzarlas. La fe no es pasiva, es activa y requiere acción. Caleb nos enseña que cuando Dios nos da una promesa, debemos estar listos para tomar posesión de ella con determinación. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a pelear por lo que Dios nos ha prometido o nos rendimos ante las dificultades? La edad de Caleb, al momento de reclamar su herencia, también es un detalle significativo. A los 85 años, seguía con la misma pasión y energía que tenía en su juventud. Esto nos muestra que el propósito de Dios no tiene límite de edad. Muchas veces, la sociedad impone la idea de que después de cierta edad ya no se pueden lograr grandes cosas, pero Caleb desafió esa mentalidad. Su vida nos enseña que nunca es demasiado tarde para cumplir el propósito de Dios. Mientras haya vida, hay una misión por cumplir. Esto es un mensaje poderoso para todos aquellos que creen que su tiempo ya pasó. Si Caleb pudo conquistar una tierra llena de gigantes a los 85 años, nosotros también podemos seguir adelante con fe y determinación sin importar nuestra edad. Hebrón, la tierra que Caleb reclamó, se convirtió en un símbolo de su fe y su legado. No solo fue su herencia personal, sino que también se convirtió en un lugar clave en la historia de Israel. Esto nos recuerda que las decisiones que tomamos hoy pueden impactar el futuro de maneras que no imaginamos.
La obediencia de Caleb no solo le trajo bendición a él, sino que dejó una huella en las generaciones futuras. Este principio nos desafía a vivir de manera que nuestra fe inspire a otros. La historia de Caleb nos enseña que cuando confiamos en Dios y actuamos con valentía, nuestro impacto va más allá de nuestra propia vida. A pesar de todas sus cualidades, Caleb nunca buscó el liderazgo. No aspiró a ser el sucesor de Moisés, ni a gobernar sobre Israel. Su enfoque estaba en cumplir la voluntad de Dios y recibir la herencia que le había sido prometida. Esto nos enseña una lección de humildad. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y poder, Caleb nos muestra que el verdadero éxito no está en los títulos ni en las posiciones de autoridad, sino en vivir una vida de fe y obediencia. Su legado perdura no porque fue un rey o un general, sino porque confió en Dios y cumplió su propósito con integridad. Su historia nos deja con una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando el camino es difícil? Caleb esperó 40 años para ver cumplida la promesa. Enfrentó gigantes y tuvo que luchar por su herencia, pero nunca dudó. Su vida nos desafía a tener una fe inquebrantable, a confiar en que Dios es fiel y a estar dispuestos a pelear por lo que Él nos ha prometido. La historia de Caleb no es solo un relato del pasado, es un llamado a vivir con valentía y confianza en cada área de nuestra vida. La historia de Caleb sigue impactando porque nos muestra que la verdadera grandeza no está en el poder o en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad a Dios. Su vida es un claro ejemplo de cómo una fe inquebrantable puede llevarnos a conquistar las promesas divinas, incluso cuando todo parece estar en contra. Mientras la mayoría de los israelitas se rindieron ante el miedo, Caleb vio cada desafío como una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Este principio sigue vigente hoy. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones: rendirnos al temor o confiar en Dios y seguir adelante con valentía. Uno de los aspectos más sorprendentes de Caleb es su actitud ante la espera. No solo confió en la promesa de Dios, sino que permaneció fiel durante 4 décadas en el desierto. No encontramos ninguna queja de su parte en las Escrituras. Mientras muchos murieron en la incredulidad, él conservó su fe intacta. Esto nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de creer cuando todo es fácil, sino de mantenernos firmes, incluso en los momentos de prueba. Caleb entendió que la espera no era un castigo, sino parte del proceso de Dios para preparar su corazón y fortalecer su determinación. Cuando por fin llegó el momento de reclamar su herencia, Caleb no escogió la opción más fácil. En Josué 14:12 pidió Hebrón, una tierra difícil y aún habitada por gigantes. Esta decisión demuestra su mentalidad de conquistador. No buscó comodidad, sino un desafío digno de su fe. En muchas ocasiones queremos que Dios nos bendiga sin esfuerzo, pero la historia de Caleb nos muestra que la fe real nos impulsa a actuar. Dios le había prometido esa tierra, pero aún tenía que pelear por ella. Este es un recordatorio de que las promesas de Dios requieren nuestra participación activa. No podemos esperar ver milagros si no estamos dispuestos a dar pasos de fe. La conquista de Hebrón marcó un antes y un después en la vida de Caleb. No solo obtuvo su herencia, sino que también dejó un legado para su descendencia. Su valentía inspiró a su familia y a su tribu a mantenerse firmes en la fe. En Jueces 1:20 se menciona que su linaje continuó defendiendo la tierra que él había conquistado. Esto nos enseña que nuestras decisiones de fe no solo afectan nuestra vida, sino también la de las generaciones futuras. Cuando caminamos en obediencia, dejamos una herencia espiritual que impacta a quienes vienen después de nosotros. Un detalle interesante es que Hebrón, la ciudad que Caleb conquistó, se convirtió en un lugar clave en la historia de Israel.
Años después, sería la primera capital del rey David. Esto significa que la decisión de Caleb de pelear por ese territorio tuvo repercusiones que él nunca imaginó. Su obediencia preparó el camino para que en el futuro Hebrón fuera un centro de liderazgo y bendición para todo el pueblo de Israel. Este principio es poderoso. Cuando actuamos con fe y valentía, Dios usa nuestras decisiones para cumplir planes mucho más grandes de lo que podemos ver en el momento. Otro aspecto inspirador de Caleb es su actitud ante la edad. A los 85 años, seguía con la misma pasión y determinación que tenía en su juventud. No permitió que su edad fuera una limitación. Esto nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cumplir el propósito de Dios. Muchas personas creen que han pasado su mejor momento o que ya no pueden hacer grandes cosas. Pero Caleb nos muestra que mientras tengamos vida, Dios puede seguir usándonos. Su historia desafía a todos a mantenerse activos en la fe, sin importar la edad o las circunstancias. A pesar de todas sus cualidades, Caleb nunca buscó el liderazgo nacional. No aspiró a ser el sucesor de Moisés ni a gobernar sobre Israel. Su enfoque siempre fue cumplir la voluntad de Dios y recibir su herencia. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento, su humildad es un ejemplo poderoso. La verdadera grandeza no está en los títulos, sino en la obediencia y la fidelidad. Caleb fue un hombre común que por su fe se convirtió en un héroe de la historia de Israel. Su testimonio nos enseña que Dios no busca personas con grandes habilidades, sino corazones dispuestos a confiar en Él. El mensaje central de la historia de Caleb es claro: Dios recompensa la fe, la paciencia y la obediencia. No importa cuántos años pasen, sus promesas siempre se cumplen. No importa cuán grandes sean los gigantes que enfrentamos, si Dios está con nosotros, la victoria está asegurada. La vida de Caleb nos desafía a vivir con una fe activa, a reclamar las promesas de Dios con valentía y a no rendirnos en la espera. Su historia es un testimonio eterno de que aquellos que confían en Dios hasta el final recibirán su recompensa. La vida de Caleb sigue siendo un modelo de fe y perseverancia que resuena a través de los siglos. Su historia nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de creer en Dios cuando todo es fácil, sino de mantenernos firmes incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Durante 40 años en el desierto, Caleb pudo haber perdido la esperanza, pero nunca lo hizo. Mientras otros murieron en la incredulidad, él conservó su confianza en que Dios cumpliría lo prometido. Este es un mensaje clave para cualquier creyente. La fe no es solo una emoción momentánea, sino una decisión constante de confiar en Dios sin importar el tiempo que tome la respuesta. Uno de los aspectos más sorprendentes de Caleb es su mentalidad de guerrero. En Josué 14:10, él mismo declara que a pesar del paso de los años, aún tiene la misma fuerza y determinación que cuando Moisés lo envió como espía. Esta actitud nos muestra que la fe verdadera no envejece ni se debilita con el tiempo. Al contrario, se fortalece a través de las pruebas. Hoy en día, muchas personas permiten que el tiempo y las dificultades apaguen su entusiasmo por Dios. Pero Caleb nos enseña que, si nuestra fe es genuina, permanecerá viva hasta el último día de nuestra vida. Su historia es un llamado a todos aquellos que han sentido que su mejor tiempo ya pasó. Con Dios siempre hay nuevas oportunidades de conquistar promesas. Cuando Caleb pidió Hebrón, no lo hizo por comodidad ni por conveniencia. Sabía que ese territorio aún estaba ocupado por gigantes, pero no dejó que eso lo intimidara. En lugar de buscar un camino fácil, eligió el desafío. Esto nos enseña que la fe nos lleva a reclamar lo que Dios nos ha prometido, incluso cuando parece imposible. Muchas veces, las bendiciones más grandes requieren que enfrentemos batallas difíciles. Caleb entendió que la promesa de Dios era real, pero que también debía luchar por ella.
Esta mentalidad nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a pelear por las promesas de Dios en nuestra vida o nos rendimos cuando encontramos obstáculos? Otro aspecto fascinante es que Hebrón, la tierra que Caleb conquistó, se convirtió en un símbolo de estabilidad y liderazgo en Israel. Siglos después, fue el lugar donde David comenzó su reinado antes de establecerse en Jerusalén. Esto demuestra que la fe de Caleb no solo impactó su propia vida, sino que preparó el camino para un futuro que él nunca imaginó. Esta es una lección poderosa. Cuando caminamos en obediencia a Dios, nuestras acciones pueden tener consecuencias que van más allá de lo que podemos ver. La fe de Caleb dejó un legado que trascendió generaciones, recordándonos que nuestras decisiones de hoy pueden influir en la vida de muchos en el futuro. En Jueces 1:20 vemos que los descendientes de Caleb continuaron defendiendo la tierra que él había conquistado. Esto nos muestra que su valentía y determinación no solo beneficiaron a su propia vida, sino que también fortalecieron a su familia y a su tribu. Su ejemplo nos desafía a vivir de tal manera que nuestra fe inspire a otros. Como creyentes, nuestro testimonio no solo debe impactar nuestra vida personal, sino también influir en aquellos que nos rodean. Caleb no solo reclamó su herencia, también se aseguró de que su familia aprendiera a confiar en Dios de la misma manera que él lo hizo. A pesar de su fidelidad y su valentía, Caleb nunca se convirtió en el líder nacional de Israel. Dios escogió a Josué para esa tarea, pero eso no significa que Caleb fuera menos importante. Al contrario, su papel fue fundamental en la historia del pueblo de Dios. Esto nos enseña que cada persona tiene un propósito específico dentro del plan divino. No todos están llamados a liderar multitudes, pero todos estamos llamados a vivir con fe y obediencia. Caleb nos muestra que no es necesario ocupar una posición de autoridad para hacer una diferencia. Su influencia no vino de un título, sino de su testimonio de vida. La historia de Caleb nos deja con una lección final. Dios siempre recompensa la fidelidad. Pudo haber elegido el camino fácil, pudo haberse rendido en la espera, pudo haber dudado cuando vio a los gigantes en la tierra prometida, pero nunca lo hizo. Se mantuvo firme hasta el final y recibió su herencia. Esta es una promesa para todos. Los que confían en Dios, aunque la espera sea larga, aunque los desafíos sean grandes, aquellos que permanecen fieles verán la recompensa. Caleb es un ejemplo de que la fe genuina no solo nos permite recibir las promesas de Dios, sino que también deja un legado que trasciende nuestra propia vida. La historia de Caleb es un recordatorio atemporal de que la fe verdadera no se define por la edad, las circunstancias o el reconocimiento humano, sino por la determinación de confiar en Dios hasta el final. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos que habrían debilitado a cualquier persona, pero nunca permitió que el miedo o la duda lo alejaran de la promesa divina. Su historia es un ejemplo claro de que la confianza en Dios siempre tiene recompensa. Aunque el camino no sea fácil, a diferencia de los otros espías que se dejaron llevar por lo que veían, Caleb eligió creer en lo que Dios había dicho. Este es un principio que sigue siendo relevante hoy. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, pero la fe nos llama a mirar más allá de los obstáculos y confiar en la fidelidad de Dios. Uno de los puntos más impactantes de la vida de Caleb es su resistencia ante la espera. Durante 40 años, vivió en el desierto junto con una generación que había sido condenada a morir allí por su incredulidad. Sin embargo, nunca se quejó, nunca cuestionó los planes de Dios y nunca perdió la esperanza. Este es un mensaje
poderoso para quienes se sienten atrapados en un período de espera. La historia de Caleb nos muestra que los tiempos de desierto no son una señal de abandono divino, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. Cuando Dios da una promesa, no importa cuánto tiempo pase, su palabra siempre se cumple. Su valentía también nos deja una lección profunda. Cuando llegó el momento de tomar posesión de la tierra prometida, no buscó una tierra fácil de conquistar, sino una llena de gigantes. En Josué 14:12 dejó claro que su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Esta mentalidad nos desafía a enfrentar nuestros propios gigantes con fe. Muchas veces evitamos los desafíos porque parecen demasiado grandes, pero Caleb nos muestra que las mayores bendiciones suelen estar detrás de las batallas más difíciles. Su vida nos recuerda que la victoria no depende de nuestras capacidades, sino de la presencia de Dios con nosotros. Otro aspecto clave de su historia es el impacto de su fe en las generaciones futuras. No solo conquistó Hebrón, sino que estableció un legado para su familia y su tribu. En Jueces 1:20 vemos que sus descendientes continuaron protegiendo la tierra que él había asegurado. Esto nos enseña que nuestra fe no solo nos afecta a nosotros, sino que también influye en quienes nos rodean. Caleb vivió de tal manera que su testimonio siguió inspirando a otros mucho después de su muerte. Como creyentes, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de legado estamos dejando? ¿Nuestra fe está impactando a las generaciones futuras? La historia de Caleb también nos habla de la humildad. Aunque tenía todas las cualidades de un líder, nunca buscó el poder ni la fama. No fue el sucesor de Moisés, pero eso no lo hizo menos importante. Su misión era diferente, pero igual de valiosa. Esto nos enseña que en el reino de Dios no se trata de quien ocupa una posición más alta, sino de quien es fiel en lo que se le ha encomendado. Caleb entendió que su propósito no era gobernar, sino conquistar con fe y dejar un legado de confianza en Dios. Hoy en día, muchas personas buscan reconocimiento y éxito, pero la historia de Caleb nos recuerda que el verdadero éxito está en cumplir la voluntad de Dios, sin importar el lugar que ocupemos. Si hay algo que Caleb nos deja como enseñanza final, es que nunca es tarde para ver cumplidas las promesas de Dios. A sus 85 años, seguía con la misma pasión y determinación que tenía en su juventud. No permitió que la edad fuera una excusa para dejar de soñar y de pelear por lo que Dios le había dado. En una sociedad que muchas veces asocia la vejez con el retiro y la inactividad, Caleb nos muestra que mientras haya vida, hay propósito. Este es un llamado para todos. No importa cuántos años tengamos, Dios aún tiene planes para nosotros. Si seguimos confiando en Él, todavía hay batallas que ganar y promesas que recibir. En conclusión, la vida de Caleb es un testimonio de fe activa, paciencia y determinación. Su historia nos enseña que las promesas de Dios son seguras, pero requieren nuestra participación. Nos desafía a confiar en Dios incluso en la espera, a enfrentar los desafíos con valentía y a vivir de tal manera que nuestra fe inspire a otros. Caleb no solo recibió su herencia, sino que dejó un legado que trascendió generaciones. Su vida nos llama a preguntarnos, ¿estamos viviendo con la misma fe inquebrantable? ¿Estamos listos para pelear por lo que Dios nos ha prometido? La historia de Caleb es más que un relato del pasado. Es una invitación a vivir con confianza absoluta en el Dios que siempre cumple sus promesas.